Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 16 de marzo del año 2024. Continuamos con la lectura bíblica en el libro de Génesis capítulo 31, versículos 17 en adelante. Entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó sus parientes consigo, fue tras Jacob camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Y respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Hermanos, aquí estamos ya con el regreso de Jacob a su tierra, hacia donde Dios había prometido a Abraham entregárselas en posesión. Él vaya en busca pues de ese lugar, y hay algo ahí, ¿verdad? En el cual Labán, pues Jacob tiene temor de Labán, que no lo permita irse, ¿verdad? Porque en cierta manera la costumbre un tanto hacer un tanto forzado, ¿verdad? Que la familia tenía que estar ahí siempre cerca. Y claro, eran sus hijas y era difícil, ¿verdad? Mas sin embargo, Jacob toma la decisión de huir a escondidas, ¿verdad? A escondidas de él, y hay el error de Raquel hurtando los ídolos del papá. Ahí vemos pues que aún que Labán tenía ídolos y los adoraba, aún Dios así le habla. Porque Dios en su momento le dice, cuando ya lo estaba alcanzando, que cuidadito, me le vayas a hablar algo fuerte a Jacob. ¿Qué le estaba diciendo? Ten cuidado, no te metas, porque te voy a destruir. Aunque Labán llega con el ímpetu, con la fuerza de decir que tiene poder para hacerle daño, pero más sin embargo le tiene temor a lo que Dios le dijo en sueños. Entonces, los hijos de Dios siempre van a estar protegidos, hermano. Aquellos con los que Dios tiene un propósito en su vida, el propósito se va a cumplir. Y aquel que se atreva a estar en medio, a quererse cruzar en el camino de aquel a quien Dios ha escogido, pues se la va a tener que ver con Dios. Va a tener que en su momento, pues, o sea, enfrentarse a Dios, ya que a Dios nadie le va a cortar los planes que tiene con determinadas personas. Así que, hermanos, confiemos en Dios, sepamos, entendamos y comprendamos
descubramos el propósito que Dios tiene en nuestra vida, para que lo sigamos, para que lo busquemos, atendamos el llamado de Dios. Quizás el llamado a servir, quizás el llamado a predicar, quizás el llamado a ser líder, pero que venga de Dios, no porque yo quiero. A Jacob Dios lo escogió, Dios lo llama, le dice, y es hora de volver a casa, de volver a la tierra que te he de entregar, y nadie se va a interponer en tu camino. Vas a llegar con bien, vas a estar con bien, independientemente de los obstáculos que se pongan en el camino. Dios va a cumplir su cometido con cada uno de nosotros, independientemente a las circunstancias, al tiempo, a los problemas, a las enfermedades, a las situaciones difíciles que podamos enfrentar. Dios va delante nuestro y Él nos va a guiar hacia ese lugar donde quiere llevarnos. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.